¿Y si te dijera que 3 señales tienen que suceder para que Jesús regrese y que ya 2 de ellas se han cumplido ante nuestros ojos? ¿Y si te revelara que solo falta una señal, una pieza más en el reloj profético? Y cuando esa señal ocurra, ya no habrá vuelta atrás. Muchos están dormidos. Van a la iglesia, cantan, oran, sirven, pero no están discerniendo los tiempos. Se aferran a mensajes bonitos, predicaciones motivacionales y sermones que emocionan, pero no transforman. Y mientras tanto, el cielo está en cuenta regresiva. La verdad es esta: la palabra de Dios ya nos advirtió. Nos dio señales claras, específicas, que marcan el camino hacia el regreso glorioso de Jesucristo. No símbolos vagos, no metáforas ambiguas, señales exactas, literalmente cumplidas. Y ahora solo falta una. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás a punto de escuchar un mensaje que puede sacudir tu fe, abrir tus ojos y despertarte espiritualmente. No se trata de miedo, se trata de verdad. Una verdad urgente, una verdad profética. Una verdad que no se predica en muchas iglesias, pero que arde en el corazón del Espíritu Santo. Vamos a caminar juntos por el cumplimiento literal de 3 señales profetizadas hace miles de años. Ya verás que la primera y la segunda ya se cumplieron con precisión milimétrica. Y cuando lleguemos a la tercera, entenderás por qué decimos que el tiempo se acabó. Pero antes de avanzar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios esta oración corta, pero poderosa. Señor, despiértame con tu verdad. Hazlo con intención. No es solo una frase, es una declaración espiritual, un acto profético. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Cada clic, cada comentario, cada acción ayuda a que este mensaje alcance a más personas que aún están espiritualmente dormidas. Prepárate. Este video no es entretenimiento, es una advertencia y también es una invitación a que examines tu corazón, a que midas tu fe y a que te afirmes en la verdad antes de que sea demasiado tarde, porque cuando la última señal se cumpla, ya no habrá tiempo para decidir. Empecemos. Después de entender que solo falta una señal para que todo se cumpla, es imposible no volver la mirada hacia la primera señal, la que encendió el reloj profético, el renacimiento de Israel como nación. Esta señal no es una teoría, ni una interpretación forzada. Es un hecho histórico que ocurrió ante los ojos del mundo moderno y que fue anunciado por Dios más de 2000 años antes de suceder. Durante siglos, el pueblo judío vivió una historia marcada por la dispersión, el sufrimiento y la promesa de un retorno. En el año 70 de Cristo, Jerusalén fue invadida por los romanos y el templo fue destruido. Pero fue en el año 135 de Cristo, bajo el emperador Adriano, cuando los judíos fueron completamente expulsados de su tierra y esparcidos por las naciones. Desde entonces comenzaron casi 2000 años de exilio, en los que Israel dejó de existir como Estado, y el pueblo hebreo se convirtió en una nación sin tierra, sin gobierno y sin templo. A ojos humanos, era imposible imaginar que una nación pudiera desaparecer por tantos siglos y luego renacer, pero Dios ya lo había anunciado con precisión asombrosa. En Isaías 66:8 leemos esta pregunta profética: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. La respuesta a esa pregunta se dio el 14 de mayo de 1948, cuando, después del Holocausto y siglos de persecución, Israel fue reconocido como nación soberana en un solo día. Una profecía escrita 700 años antes de Cristo se cumplió literalmente, y no fue la única.
Ezequiel 37, en su visión del Valle de los Huesos Secos, describe cómo un pueblo aparentemente muerto volvería a levantarse, a recibir vida y a ocupar su tierra. Esa visión, que durante siglos parecía simbólica, tomó forma concreta en el siglo XX. Los huesos secos se levantaron. Los sobrevivientes del exilio, del antisemitismo, de las guerras y del genocidio regresaron. El polvo de los siglos no fue suficiente para borrar la promesa de Dios. Jesús también habló de esto. En Mateo 24, 32, 34, utilizó la figura de la higuera, símbolo de Israel, para anunciar que cuando sus ramas reverdecieran y brotaran hojas, sabréis que el verano está cerca. Y añadió algo impactante: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí es donde la profecía se vuelve personal. Si una generación bíblica dura aproximadamente 80 años, como indica Salmos 90:10, y si Israel renació en 1948, entonces estamos viviendo dentro del marco temporal profetizado por Jesús. Ya han pasado más de 75 años desde ese día milagroso. Eso significa que nos encontramos en los últimos instantes de esa generación. No hay margen para ignorar esta realidad. Cada año que pasa, cada conflicto en Jerusalén, cada tratado firmado o roto, cada atentado en la región, nos recuerda que Israel no es un país como los demás. Es el reloj de Dios, marcando el avance de la historia hacia su clímax. El simple hecho de que esta nación haya vuelto a existir no solo es un milagro, sino una confirmación poderosa de que la palabra de Dios se cumple con precisión absoluta. Israel renació. La higuera floreció, y tú estás vivo para verlo. ¿Coincidencia? No, es profecía cumplida. Después de haber visto cómo el renacer de Israel marcó el inicio visible del cumplimiento profético, ahora avanzamos hacia una señal que se manifiesta no en el mapa geopolítico, sino en el ritmo vertiginoso del conocimiento humano. La segunda señal que marca el avance profético hacia el regreso de Jesús es la explosión del conocimiento y la ciencia. No es una teoría moderna, ni una simple observación histórica. Fue anunciada siglos atrás en las Escrituras, en una visión dada al profeta Daniel. En el capítulo 12, versículo 4, encontramos una declaración contundente: muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se multiplicará. Ese versículo ha cobrado vida frente a nuestros ojos con una precisión que estremece. Piénsalo por un momento. En los últimos 100 años, la humanidad ha avanzado más tecnológicamente que en los 6.000 anteriores combinados. Lo que antes parecía imposible o incluso fantasía de ciencia ficción, hoy es parte de nuestra vida diaria. Aviones cruzan océanos en pocas horas. Satélites orbitan la Tierra transmitiendo información en tiempo real. Dispositivos diminutos caben en nuestro bolsillo y nos conectan instantáneamente con cualquier parte del mundo. La inteligencia artificial está redibujando el futuro. Algoritmos ya toman decisiones, procesan lenguajes, crean imágenes, predicen comportamientos y hasta generan contenidos. La edición genética, una herramienta que modifica directamente el ADN, está avanzando con tal velocidad que plantea dilemas éticos sin precedentes. Vehículos autónomos, robots que imitan la conducta humana, realidad virtual, chips implantables, casas controladas por voz. Todo esto no es una película, es el mundo en el que vivimos. ¿Y qué tiene que ver esto con la profecía? Absolutamente todo. Porque no es solo una era de progreso, es la preparación silenciosa del escenario global para lo que viene. Un mundo interconectado, vigilado, automatizado, acelerado. Es también un mundo vulnerable al control, y según la profecía bíblica, ese será el terreno ideal para la aparición de un líder global, el Anticristo,
Uno que sabrá usar la tecnología no solo para administrar, sino para manipular. No solo para conectar, sino para dominar. La multiplicación del conocimiento no es neutral, tiene un peso espiritual, está preparando a las naciones para una falsa sensación de avance y seguridad. Pero lo que muchos interpretan como evolución, la palabra de Dios lo describe como parte del reloj profético en marcha. Jesús nunca dijo que el aumento de la ciencia sería casualidad. Lo reveló como una señal. Y lo estamos viendo cumplirse con absoluta precisión. Quien no discierne estos tiempos fácilmente se deslumbra con las luces del progreso mientras pierde de vista la urgencia del alma. Porque cada avance que celebramos como humanidad también nos acerca más al momento final del plan divino. El conocimiento se multiplica, sí, pero también se multiplica el engaño, la distracción, la dependencia tecnológica y la fe superficial. Es aquí donde esta segunda señal toca tu vida directamente. ¿Has notado cómo el ritmo acelerado del mundo también afecta tu intimidad con Dios? ¿Cómo la sobrecarga de información puede ahogar el discernimiento? ¿Cómo el exceso de estímulos digitales debilita tu sensibilidad espiritual? Esta señal no solo está en las noticias, está en tu rutina, en tu celular, en tu mente, y si no estás alerta, puede robarte lo más importante, la preparación para lo eterno. El conocimiento se ha multiplicado, la señal se ha cumplido, y el escenario del fin está casi completo. Solo falta una señal más, y cuando esa se cumpla, ya no habrá marcha atrás. Ya no estamos hablando de teorías, tampoco de símbolos vagos ni interpretaciones dudosas. 2 señales proféticas han sido cumplidas con una precisión tan exacta, tan literal, que es imposible atribuirlo al azar. Israel volvió a ser nación, tal como los profetas lo anunciaron. El conocimiento se ha multiplicado de forma vertiginosa, tal como fue revelado en Daniel. Eso ya ocurrió, ya lo vimos, ya lo estamos viviendo, y eso nos deja ante un hecho ineludible. Solo falta una señal. El reloj profético no está marcando horas. Está marcando segundos. Lo que antes era una expectativa lejana, hoy es una realidad inminente. Estamos caminando sobre el filo del tiempo. No es exageración, es urgencia espiritual. Es el clamor del cielo que resuena en la tierra para quienes tienen oídos para oír. Jesús fue claro cuando habló de las señales. No dijo quizás, dijo, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Mateo 24:33. ¿Y qué es lo que falta? Una última señal, una sola, pero es la más delicada, la más explosiva, la más impactante de todas. Y no es simplemente un evento religioso, es el punto central del escenario final. El clímax de la batalla espiritual que se ha estado gestando por siglos. La tercera señal no será sutil, no pasará desapercibida, y cuando suceda, marcará el cierre definitivo de la cuenta regresiva. Estamos en el ya, pero todavía no. Ya vimos lo suficiente para saber lo que viene. Pero todavía hay una última pieza por colocarse, una pieza que desatará acontecimientos que sacudirán no solo a Jerusalén, sino al mundo entero. ¿Estás listo para entender cuál es esa señal? Este es el momento de detenerse, de mirar no solo hacia el mundo, sino hacia adentro, porque lo que viene no es solo para observarlo con los ojos, sino para discernirlo con el espíritu. El cumplimiento de esta última señal no será solamente un dato escatológico, será una prueba directa a la fe, al discernimiento, a la firmeza de cada corazón. ¿Estás preparado para lo que está a punto de suceder? Porque una cosa es saber y otra es estar despierto. Hasta ahora hemos visto 2 señales cumplidas con exactitud profética.
el renacer de Israel como nación y la explosión del conocimiento a escala global. Pero existe una tercera señal, una que aún no se ha manifestado por completo, pero cuyas piezas ya están casi todas en su lugar. Una señal que, cuando se cumpla, marcará el inicio del desenlace final, la reconstrucción del templo en Jerusalén. Sí, esa es la tercera señal. Y no es cualquier señal. Es la más crítica, la más sensible, la más cargada de significado espiritual y geopolítico. El templo no es simplemente un edificio. Es el corazón de la adoración judía, el epicentro de la presencia divina en la historia bíblica y, según las Escrituras, será el escenario clave donde se manifestará el anticristo antes del regreso glorioso de Jesús. Desde la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo por los romanos, Jerusalén no ha vuelto a tener un lugar sagrado donde se realicen los sacrificios prescritos por la ley. Pero la profecía es clara. Ese templo será reconstruido. Pablo lo afirma en 2 Tesalonicenses 2:4, cuando dice que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso solo puede ocurrir si el templo vuelve a levantarse, y todo indica que ese momento está peligrosamente cerca. El terreno donde debe edificarse el templo ya existe, el monte del templo. Pero actualmente está ocupado por dos estructuras islámicas, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, los terceros lugares más sagrados del Islam. Cualquier intento de modificar ese espacio podría provocar una guerra de proporciones mundiales. Entonces, ¿cómo podría cumplirse esta profecía? Eso es lo que hace esta señal tan dramática. Para que el templo sea reconstruido, algo fuera de lo común debe suceder. Algo que reconfigure completamente el equilibrio político y religioso en el Medio Oriente. Pero lo impactante es esto: en Israel ya está todo listo. El Instituto del Templo ha recreado todos los utensilios sagrados descritos en el Antiguo Testamento. Las vestiduras sacerdotales están terminadas. El candelabro de oro ya ha sido fabricado. Incluso la vaquilla roja, necesaria para los rituales de purificación, según Números 19, ya existe. Todo está preparado. Solo falta el lugar. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos especulando. Estamos presenciando el montaje del escenario final con nuestros propios ojos. Y cuando esta tercera señal se cumpla, no habrá más advertencias. Será el punto sin retorno. La manifestación del templo será también la puerta abierta para que el anticristo se siente en él, cumpliendo la profecía de forma literal. La tercera señal es el templo, y está a punto de reaparecer. Y justo cuando pensamos que la tercera señal, la reconstrucción del templo, es impactante por sí sola, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué este pequeño punto geográfico concentra tanto poder, tensión y significado? La respuesta no es política ni histórica solamente, es espiritual. Jerusalén no es solo una ciudad, es el epicentro del conflicto espiritual más grande de la humanidad. Zacarías lo profetizó con precisión hace siglos. En el capítulo 12, versículo 3, dice: «Aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Y en el versículo 2 añade: «Haré a Jerusalén una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor». No es exactamente eso lo que estamos viendo hoy. Basta encender las noticias para confirmar que Jerusalén está permanentemente bajo el foco mundial. Cumbres internacionales, protestas masivas, ataques, vigilias, negociaciones. Todo gira en torno a esta ciudad.
Pero lo que la mayoría no comprende es que lo que se ve en el plano político no es más que la manifestación superficial de una guerra espiritual mucho más profunda. ¿Por qué esta ciudad? Porque es el lugar que Dios escogió. Fue allí donde Abraham subió con Isaac, allí donde Salomón construyó el templo, allí donde Jesús fue crucificado y resucitó. Jerusalén es el escenario del pasado redentor y del futuro glorioso, pero también es el campo de batalla del presente profético. Lo fascinante y aterrador al mismo tiempo es que 3 religiones consideran Jerusalén como sagrada. El judaísmo, porque fue el centro de adoración a Dios, y esperan la llegada del Mesías. El cristianismo, porque allí ocurrió la obra culminante de Jesús, y el Islam, porque desde ahí, según su tradición, Mahoma ascendió al cielo. 3 visiones, 3 doctrinas, 3 esperanzas, en una sola ciudad. Esto no es casualidad, es parte del diseño profético, y en medio de este conflicto se alza un lugar específico, el monte del templo. Hoy está ocupado por la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, 2 íconos islámicos. Pero ese monte, bíblicamente, pertenece a la historia del pueblo de Dios, y según la profecía, volverá a ser el lugar donde se levantará el templo final, antes del regreso de Cristo. Esto convierte al monte del templo en una bomba de tiempo, profética. Cualquier intento por alterarlo podría desatar una reacción global, pero es justo en ese punto de tensión donde el anticristo hallará su oportunidad. Vendrá como pacificador, como solucionador del conflicto imposible. Y lo que parece un tratado de paz será, en realidad, el inicio del mayor engaño espiritual de todos los tiempos. Jerusalén no es solo el centro del conflicto, es el escenario donde se revelará la verdad o la mentira. El corazón espiritual del mundo late allí, y todo lo que está por venir empieza en esa ciudad. Mientras Jerusalén se convierte en el punto de mayor tensión espiritual de la humanidad, una figura se acerca sigilosamente al escenario profético. No llegará con violencia inmediata ni con símbolos oscuros. Vendrá con carisma, con promesas de paz, con palabras suaves y aparentemente sabias. El mundo lo celebrará, las naciones lo escucharán, muchos lo seguirán, pero detrás de su fachada encantadora se esconde la encarnación del engaño, el anticristo. La Biblia no deja lugar a dudas sobre su perfil. En Daniel 8:25 leemos que, con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. No será un tirano evidente desde el principio. Será astuto, articulado, encantador, convincente, alguien capaz de unir a pueblos enemigos, de presentar soluciones cuando todo parezca perdido. Un líder mundial que finalmente usará su influencia para imponer la mayor mentira jamás vista. Daniel 9:27 revela el plan central. Por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta semana representa un periodo profético de 7 años. En los primeros 3 años y medio, el anticristo parecerá ser el pacificador que el mundo ha estado esperando. Firmará un acuerdo, tal vez entre Israel y sus enemigos, y ese tratado abrirá la puerta para la reconstrucción del templo. Pero justo a la mitad, su verdadera naturaleza será revelada. Profanará el templo, se sentará en él como si fuera Dios, y exigirá adoración. Jesús mismo nos advirtió con fuerza en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esta advertencia no es simbólica, es urgente.
La seducción espiritual será tan fuerte, tan bien disfrazada de verdad, que solo aquellos firmes en la palabra podrán resistir. Y aquí es donde debemos hacer una pausa para reflexionar profundamente. ¿Estamos preparados para ese tipo de engaño? ¿Reconoceríamos al anticristo si lo viéramos hoy en las noticias, en una cumbre internacional, en un discurso global? La gran mayoría no lo hará, porque vendrá envuelto en la bandera de la paz, la unidad y el progreso. No traerá guerra en un principio, traerá esperanza, pero será una esperanza envenenada. Prepararse espiritualmente no significa solo conocer profecías. Significa vivir en santidad, desarrollar discernimiento, ser íntimos del Espíritu Santo. Solo así podrás distinguir entre lo que parece ser de Dios y lo que realmente lo es. El anticristo no será una figura de película de terror, será alguien que el mundo amará, pero Dios ya lo ha desenmascarado en su palabra y ahora tú lo sabes. Mientras el mundo admira los avances científicos con asombro y entusiasmo, detrás del brillo del progreso se está tejiendo una red silenciosa y sofisticada. Una red que, según la profecía, será el terreno perfecto para el surgimiento de un sistema global de control. La tecnología no es solo una herramienta de desarrollo humano. Se está convirtiendo en el andamiaje de la plataforma profética sobre la cual el anticristo ejercerá su dominio. Hoy vivimos en una era donde todo está conectado. Nuestras compras, conversaciones, movimientos, decisiones y hasta emociones son rastreadas, almacenadas y analizadas por sistemas invisibles que funcionan en tiempo real. Lo que parecía ciencia ficción hace apenas unas décadas, control facial, inteligencia artificial, gobiernos digitales, vigilancia total, es ya parte cotidiana de nuestras vidas. Este escenario no debería sorprendernos si miramos lo que Apocalipsis 13 describe con claridad. A partir del versículo 16 leemos: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Esto no es solo una imagen simbólica, es un retrato profético de un sistema tecnológico unificado, donde la economía, la identidad y el poder estarán centralizados. Un sistema capaz de controlar quién accede o no a los recursos más básicos de la vida, y para que esto se cumpla, la ciencia debía avanzar como lo ha hecho. Tenía que multiplicarse de forma exponencial, como lo anunció Daniel 12:4. ¿Pero significa esto que la ciencia en sí misma es mala? No necesariamente. La ciencia puede ser una bendición cuando sirve a la verdad, cuando honra a Dios, cuando mejora la vida sin esclavizar el alma. Pero en manos equivocadas puede convertirse en el medio más eficaz de opresión espiritual jamás visto. El auge de tecnologías como la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, las monedas digitales, los sistemas biométricos y los pasaportes sanitarios globales nos está acercando al cumplimiento total de Apocalipsis 13, un sistema donde, sin la autorización de la bestia, no se podrá comprar, vender ni participar plenamente en la sociedad. Este no es un mensaje de conspiración, es una advertencia espiritual basada en la revelación bíblica. La tecnología es como un cuchillo. Puede ser usada para cocinar o para herir. Todo depende de quién lo sostiene. Y pronto, según la Escritura, el poder global será tomado por aquel que se opondrá a todo lo que se llama Dios. Por eso, ahora más que nunca, es vital que despertemos nuestro discernimiento espiritual. Que no nos dejemos seducir por cada novedad, por cada avance, por cada mejora que el mundo nos ofrece.
La verdadera sabiduría no es saber cómo funciona la tecnología, es entender hacia dónde está llevando al alma humana. Y todo apunta a que el terreno ya está listo. Mientras el mundo entero anhela estabilidad, uno de los términos más repetidos en los discursos políticos, cumbres diplomáticas y titulares de noticias es paz. Se habla de paz mundial, de acuerdos históricos, de tratados prometedores. Pero lo que muchos no comprenden es que, según la Biblia, esa paz no será lo que parece. Será una ilusión, una trampa cuidadosamente orquestada en el marco del plan profético final. Los ojos del mundo están constantemente puestos sobre el Medio Oriente, en especial sobre Israel y sus vecinos. Las tensiones, los conflictos armados y los desacuerdos milenarios hacen que cualquier intento de tregua sea presentado como un milagro diplomático. La ONU, Estados Unidos, Europa y potencias del Este se esfuerzan continuamente por mediar y firmar acuerdos de paz que, aunque parezcan sólidos, siempre terminan quebrándose. Pero esto no es casualidad, es cumplimiento bíblico. La Escritura nos advierte con claridad lo que sucederá en los últimos tiempos. En 1 Tesalonicenses 5:3, el apóstol Pablo escribe: Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No dice cuando haya guerra, sino cuando proclamen que finalmente hay paz. Este es el gran peligro espiritual, la falsa sensación de tranquilidad. El mundo creerá que lo peor ya pasó, que hemos alcanzado un equilibrio, que las diferencias fueron superadas, y será en ese clima de aparente unidad y armonía que el juicio caerá con fuerza. Porque la paz sin Dios, la paz negociada con intereses humanos, la paz que ignora la verdad, es solo una antesala del desastre. En este contexto, el anticristo jugará un papel fundamental. Será visto como el gran mediador, el pacificador entre las naciones, el hombre capaz de lograr lo que nadie antes consiguió. Firmará un pacto con muchos, tal como lo indica Daniel 9:27, y ese tratado será el acto que abrirá oficialmente el camino para la gran tribulación. Un tiempo de aparente orden, que dará paso al caos total. Pero esta ilusión de paz no es solo política, también puede ser espiritual. Hay quienes hoy mismo viven creyendo que todo está bien, porque no enfrentan problemas graves. Tienen paz externa, pero su alma está en guerra. Tienen calma emocional, pero no tienen salvación. Y ese es el mayor engaño del enemigo. Hacerte creer que no necesitas a Dios porque todo va bien. Lo que el mundo llama paz, muchas veces es simplemente la ausencia de conflicto, no la presencia de justicia. Y sin justicia no hay verdadera paz. La palabra de Dios nos muestra que la única paz duradera vendrá con el Rey de paz, Jesucristo, en su regreso glorioso. Todo lo demás es un espejismo. La pregunta ahora no es si vendrá esa paz falsa, eso es seguro. La pregunta es, ¿la reconocerás cuando llegue? Porque si no estás firme en la verdad, puedes confundirte, y el precio del error será eterno. A lo largo de la historia bíblica, el templo ha sido mucho más que un edificio. Es el símbolo máximo de la presencia de Dios entre su pueblo, el lugar donde el cielo y la tierra se tocan, donde la gloria desciende y la adoración sube. Eso no es casualidad que el enemigo haya escogido precisamente ese lugar como el escenario del engaño final. En la profecía, el templo no solo representa autoridad espiritual, será el instrumento que el anticristo usará para legitimarse como una figura divina. Cuando el tercer templo sea reconstruido, y todo indica que eso ocurrirá pronto, no será usado por hombres piadosos, al menos no por mucho tiempo.
será ocupado por aquel que busca suplantar a Dios y sentarse en su lugar. Daniel lo vio con claridad siglos antes. En Daniel 9:27 y 11:31 se describe que el hombre de pecado hará cesar los sacrificios y establecerá la abominación desoladora en el lugar santo. Esto será un acto de profanación espiritual sin precedentes. No se tratará de un ataque externo, sino de una corrupción desde adentro. El templo, que debería ser casa de oración, será convertido en trono del engaño. Apocalipsis 13 amplía esta revelación. Se describe cómo la bestia hará que se le adore, e incluso levantará una imagen para sí misma que deberá ser venerada. Y todos aquellos que no adoren esa imagen ni reciban su marca serán excluidos, perseguidos y considerados enemigos del sistema. Lo que comenzó como un pacto de paz terminará como un imperio de opresión religiosa. Este momento será la cúspide del gran engaño. Una adoración falsa, dirigida al hombre en lugar de a Dios, envuelta en una apariencia de espiritualidad, pero completamente vacía de verdad. Será una mezcla peligrosa de religión, política y control emocional, y muchos, incluso creyentes sinceros pero mal preparados, caerán en la trampa. Ahora bien, ¿qué debe entender el verdadero cristiano sobre todo esto? Que el templo no es en sí mismo garantía de verdad. Jesús ya lo advirtió en Mateo 24:15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan. El Maestro no llama a adorar en ese templo, llama a discernir y huir del engaño que se levantará allí. El verdadero templo de Dios hoy es tu corazón, tu vida, tu intimidad con el Espíritu Santo. Y en tiempos donde el enemigo levantará su trono en un lugar físico, tú necesitas haber edificado un altar interior que no pueda ser derribado. El templo de Jerusalén será reconstruido, pero no será el lugar del verdadero culto. Será, por un tiempo, el escenario de la última gran mentira, y solo quienes estén arraigados en la palabra podrán reconocerlo por lo que es, una imitación peligrosa, diseñada para desviar la adoración que solo le pertenece al Rey de Reyes. Mientras las tensiones en Medio Oriente aumentan y las alianzas militares se redefinen, hay una profecía que resuena con fuerza en el corazón de quienes estudian las Escrituras. La guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38 y 39. Esta no es una guerra cualquiera. Es un conflicto profetizado con detalles geográficos, políticos y espirituales que muchos creen estar a punto de comenzar. Y si se cumple como está escrito, podría ser la llave que desbloquee el acceso al monte del templo, cumpliendo así otra pieza crítica del escenario del fin. En Ezequiel 38:2, Dios le dice al profeta: «Pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él». Estas regiones corresponden, según muchos estudiosos, a territorios que hoy estarían dentro de Rusia y sus áreas de influencia. La profecía describe una coalición de naciones lideradas por Gog, que vendrá del norte para invadir a Israel, un país que en ese momento, según Ezequiel, estará en paz, próspero y confiado. Junto con Gog se menciona a Persia, hoy Irán, Uz, Etiopía, Sudán, Fut, Libia, Gomer, posiblemente Turquía, y Togarma, regiones del Cáucaso. Estas naciones, hoy en día, comparten algo en común, una postura hostil hacia Israel. Y lo más alarmante es que muchas de ellas ya están unidas por intereses militares, acuerdos geopolíticos o alianzas religiosas. ¿Casualidad? Difícil creerlo. Lo que Ezequiel describe es una invasión repentina a Israel desde el norte, con un ejército numeroso como nube que cubre la tierra. Es entre 38:9.
Pero también profetiza que Dios intervendrá directamente. No será una victoria humana, será un acto de juicio divino, un terremoto, lluvias torrenciales, fuego y confusión entre los ejércitos invasores traerán una derrota total a los enemigos de Israel. El propósito, mostrarle al mundo que Dios aún defiende a su pueblo. Ahora bien, muchos se preguntan, ¿cómo se conecta esta guerra con el plan profético final? La respuesta podría estar en el resultado de la batalla. Si las naciones enemigas son derrotadas de forma contundente, es posible que Israel obtenga el respaldo político y militar necesario para finalmente recuperar el control total sobre Jerusalén y en particular sobre el monte del templo. La guerra, entonces, no solo sería un juicio, sino también una preparación para el siguiente paso profético, la reconstrucción del templo. Pero este conflicto no solo tendrá implicaciones militares, será una sacudida espiritual global. Mostrará que las profecías no son metáforas antiguas, sino realidades actuales. Hará temblar la fe superficial y despertará a muchos del letargo espiritual. Y también será un parteaguas. Los que discernieron estarán preparados. Los que se burlaron quedarán confundidos. La guerra de Gog y Magog podría comenzar en cualquier momento. No necesita permiso humano. Solo requiere que Dios diga, es tiempo. Y cuando eso ocurra, el mundo entero entenderá que el reloj profético ha entrado en su cuenta regresiva final. Mientras el mundo mide el tiempo con relojes digitales, calendarios civiles y agendas humanas, el cielo tiene su propio reloj. Y ese reloj no se atrasa, no responde a presidentes, economistas ni guerras. Su ritmo lo marca la soberanía de Dios, y su alarma final ya está a punto de sonar. Para entender los tiempos proféticos es fundamental diferenciar dos conceptos bíblicos del tiempo, cronos y kairos. Cronos es el tiempo cronológico, medido por segundos, minutos, años. Es el tiempo lineal, el que usamos todos los días. Pero kairos es algo muy diferente. Es el tiempo oportuno de Dios, el momento exacto donde lo eterno irrumpe en lo temporal. Es ese ahora divino en el que algo profetizado se cumple. Y cada una de las señales que ya hemos analizado, Israel, el conocimiento, el templo, el anticristo, la guerra profética, no solo son eventos del Cronos, sino señales del Kairos. Entonces, ¿qué hora es en el reloj de Dios? Para responderlo, miremos lo que dice el Salmo 90:10. Los días de nuestra vida son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esta es una de las bases utilizadas por muchos estudiosos para definir la duración bíblica de una generación. Y si conectamos esto con las palabras de Jesús en Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el mensaje se vuelve inquietante. La higuera, Israel, volvió a florecer en 1948. Si tomamos una generación como 70 u 80 años, según el Salmo, eso nos lleva directamente a un rango de tiempo que ya estamos atravesando. Estamos en los últimos minutos del cronómetro profético, faltan años, meses o días, pero más allá de números, lo importante no es solo calcular el tiempo, sino discernirlo espiritualmente. Jesús reprendió a los fariseos por saber interpretar el clima, pero no los tiempos de Dios. Mateo 16:3. Y hoy, muchos creyentes caen en el mismo error. Ven las señales, pero no entienden lo que significan. O peor aún, las ignoran. Lo que falta por cumplirse es muy poco. Prácticamente todos los elementos principales están alineados. La plataforma está lista. Los actores están en sus marcas. Las luces del juicio están encendidas.
Solo falta que el director diga acción. Entonces, ¿qué hora es en el cielo? Es la hora del despertar, es el momento de vivir como si Cristo viniera hoy, pero con la fe de que, si Él espera, lo hace por misericordia. Porque aún hay almas que deben ser salvas, y aún hay corazones que deben regresar al Padre. No, mires el reloj humano, afina tu oído al tic-tac eterno del cielo, porque cuando suene la última trompeta, ya no habrá más tiempo. Después de analizar las señales, los eventos y la urgencia del reloj celestial, hay una verdad que ya no se puede evitar. Nosotros somos la generación señalada. No es una suposición sensacionalista, es una conclusión basada en la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24:34, «De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Y si los tiempos que vivimos coinciden con lo que Él profetizó, entonces debemos entender lo que eso significa para nosotros. No estamos aquí por casualidad. No nacimos en esta época por error. Dios, en su sabiduría eterna, nos eligió para vivir en los días previos a la manifestación gloriosa de su Hijo. Eso no es motivo de orgullo, es motivo de profunda responsabilidad. Porque ver las señales es un privilegio, pero responder a ellas es un deber espiritual. Hay quienes sienten fascinación por los temas del fin, por las fechas, las teorías, los eventos futuros. Pero la profecía no fue dada para alimentar la curiosidad, sino para despertar la vigilancia. Jesús no llamó a hacer cálculos, sino a velar. No pidió que supiéramos el día y la hora, sino que viviéramos como si ese día fuera hoy. La diferencia entre un espectador de las señales y un discípulo vigilante está en la actitud del corazón. Por eso, esta generación tiene una carga única sobre sus hombros. No solo debemos discernir el tiempo que vivimos, sino también mantener viva la llama de la fe en medio de una cultura que la apaga. Somos llamados a ser luz cuando todo se oscurece, a ser sal cuando todo se contamina, a ser firmes cuando todo se desvanece. Jesús contó una parábola en Mateo 25 que se vuelve cada vez más urgente, la parábola de las 10 vírgenes. Todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, todas se durmieron, pero solo 5 eran prudentes porque tenían aceite extra. El aceite representa la intimidad con el Espíritu, la perseverancia, la fe activa. Las insensatas también esperaban, pero no estaban preparadas. Hoy, tú y yo estamos dentro de esa parábola. La iglesia está dividida entre los que solo observan y los que se preparan, entre los que tienen lámparas encendidas y los que están vacíos por dentro. Y cuando se escuche el clamor de medianoche, el esposo viene, ya no habrá tiempo para buscar aceite. Solo entrarán los que estaban listos. La responsabilidad de nuestra generación no es solo reconocer la profecía, es vivir a la altura de ella, caminar con temor de Dios, perseverar en la verdad, ayudar a otros a despertar, porque ser parte de la generación final no es un adorno espiritual, es una carga sagrada que nos llama a estar más cerca de Dios que nunca. Después de todo lo que hemos visto, las señales cumplidas, el reloj profético corriendo, el templo, el anticristo, el engaño, la guerra inminente, queda una sola pregunta que lo envuelve todo. ¿Estás preparado para el regreso de Jesús? Porque no se trata solo de saber lo que viene, sino de estar listos cuando llegue. Jesús no fue ambiguo al respecto. En Mateo 24:44 dijo: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». No dijo: «Prepárense cuando vean que el momento se acerca». Dijo: «Estad preparados, en presente, en todo momento».
porque el regreso del Señor será repentino, glorioso e ineludible. No habrá más avisos, no habrá segunda oportunidad, solo los que estén vestidos de blanco, vigilando, firmes, subirán con Él. Y aquí es donde se define todo. ¿Tienes religión o tienes una relación viva con Cristo? Hay muchos que asisten a iglesias, conocen versículos, cantan alabanzas, pero no han nacido de nuevo. Siguen viviendo con un pie en el mundo y otro en la fe. Siguen justificando sus pecados, negociando con la verdad, apagando la voz del Espíritu Santo, y creen que están listos, pero no lo están. El arrebatamiento, ese momento glorioso en que los verdaderos creyentes serán tomados para encontrarse con el Señor en el aire, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, no es una historia simbólica, es una realidad que está por cumplirse. Y cuando ocurra, millones quedarán atrás, enfrentando la tribulación, el engaño y la condenación final. No basta con creer en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. La verdadera fe transforma, santifica, rompe cadenas, renueva el corazón. Hoy, más que nunca, Dios no está llamando a medias tintas, no está buscando creyentes tibios, religiosos de apariencia o simpatizantes del Evangelio. Está buscando discípulos radicales, comprometidos, dispuestos a morir al mundo para vivir para Él. Hombres y mujeres que amen más su presencia que su comodidad, que prefieran obedecer antes que impresionar, que anhelen la santidad más que el éxito. Arrepiéntete, vuélvete al Señor, santifica tu vida. No hay nada más urgente que eso, porque el que viene, vendrá, y no tardará, y aquellos que no estén preparados, quedarán afuera, como las vírgenes insensatas que llegaron tarde. La puerta de la gracia aún está abierta, pero no lo estará por mucho más. Y si estás viendo este mensaje, no es casualidad. Es Dios hablándote. Es tu alma siendo confrontada. Es tu espíritu siendo despertado. Hoy no es un día más. Es el día de tomar la decisión eterna, la decisión de vivir para Cristo y estar preparado para su regreso glorioso. Porque cuando Él venga, vendrá como Rey. Y no vendrá a dialogar, vendrá a reinar. Después de cada advertencia, cada señal cumplida, cada profecía revelada, hay una verdad que resplandece por encima del caos. Jesús no solo viene como juez, viene como Rey glorioso. Y para quienes le aman y esperan, su venida no es motivo de temor, sino de esperanza. Una esperanza gloriosa, firme, eterna. Un ancla para el alma en medio del mar agitado de estos tiempos finales. Apocalipsis 1:7 lo anuncia con poder. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, Pablo describe ese momento sublime en el que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos arrebatados para encontrarnos con Él en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Ese es nuestro destino. Ese es el final glorioso de esta historia marcada por dolor, engaño y batalla espiritual. Cristo no viene a perder, viene a reinar. No regresa para dialogar con los sistemas del mundo ni para negociar con los gobiernos humanos. Viene a establecer su reino eterno, a destruir toda mentira y a restaurar todo lo que el pecado quebró. Y por eso este mensaje no es de terror, sino de consuelo. Porque aunque el mundo tiemble, aunque las naciones se sacudan, aunque las estructuras caigan, los que esperan al Señor tienen una esperanza inquebrantable. La promesa de un mundo sin muerte, sin lágrimas, sin enfermedades, sin traición. Un reino donde la justicia no será una aspiración, sino una realidad.
Apocalipsis 21:4 declara: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el reino que nos espera, ese es el futuro de los redimidos. Por eso vivimos en santidad, por eso rechazamos el pecado, por eso renunciamos al mundo, no por miedo al castigo, sino por amor a aquel que viene a buscarnos. Pero, ¿cómo mantener viva esta esperanza cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse? La respuesta es mirando al cielo, sin dejar de caminar en la tierra, recordando cada día que somos ciudadanos del reino venidero y que nada de lo que vivimos aquí es para siempre. El dolor tiene fecha de expiración, la oscuridad tiene límite y la luz de Cristo ya se aproxima en el horizonte eterno. La esperanza no es una emoción, es una convicción basada en una promesa inquebrantable. Él viene, y con él viene el reino que nunca será destruido. Has llegado hasta el final, y eso no es poca cosa. En un mundo dominado por la distracción, donde las personas saltan de un video a otro sin detenerse más de unos segundos, tú has permanecido. Has escuchado con atención. Has abierto tu corazón. Has recorrido cada parte de este viaje espiritual, paso a paso, señal por señal, revelación tras revelación. Y eso te convierte en alguien distinto. Muy pocos llegan hasta aquí, solo aquellos que sienten un llamado profundo en el alma. Solo aquellos que saben que Dios les está hablando directamente, a través de cada palabra, de cada enseñanza, de cada advertencia. Por eso, si estás leyendo esto, quiero que sepas algo. Eres parte de un pequeño grupo de elegidos que no cerró sus oídos. Te animo a dejar en los comentarios una frase como muestra de tu compromiso con esta verdad. Una frase sencilla pero poderosa. No quiero quedarme atrás. Con esas 5 palabras sabré que fuiste fiel hasta el final, que entendiste el peso de este mensaje, que no estás aquí por curiosidad, sino porque el Espíritu Santo te trajo. Hoy has aprendido muchas cosas. Has descubierto que el renacer de Israel, el crecimiento acelerado del conocimiento, la preparación del templo, la falsa paz, el anticristo y la guerra de Gog y Magog no son eventos aislados, sino piezas conectadas en el plan profético de Dios. Has entendido que el reloj celestial no se detiene, que nuestra generación tiene un llamado único y que la decisión final está en tus manos. Y sobre todo, has sido recordado de que la esperanza gloriosa del regreso de Cristo no es un mito, ni un discurso religioso, es una realidad que se avecina, pero no basta con saber. Hay que responder. Hoy, más que nunca, el mundo necesita voces como la tuya, almas que compartan la verdad, hombres y mujeres que no se avergüencen del Evangelio, sino que lo lleven a otros como una antorcha encendida. Compartir este video es un acto de fe y de compasión. Es como lanzar una cuerda a alguien que se está ahogando en un río oscuro. Puede que no griten pidiendo ayuda, pero aún así se están hundiendo. Y tú tienes en tus manos una herramienta de salvación. ¿La vas a guardar para ti solo? Si aún no estás suscrito a este canal, piénsalo por un momento. Es como alguien que entra cada semana a una casa, come del pan, bebe del agua, escucha la voz de Dios, pero nunca se compromete, nunca se sienta a la mesa como parte de la familia. ¿No es tiempo ya de dejar de ser visitante y volverse parte? Suscribirte es más que un clic. Es un acto simbólico. Estás diciendo, estoy aquí, soy parte de esto, quiero seguir aprendiendo, creciendo, velando. Y si ya lo estás, qué orgullo. Porque eres de los pocos que decidieron mantener su lámpara encendida. No dejes que la llama se apague. Cada video que encuentras aquí está diseñado para alimentar tu espíritu, abrir tus ojos y prepararte para el día más glorioso y más temido de la historia de la humanidad. El regreso del Rey.
Recuerda esta verdad final. No estamos esperando el fin del mundo. Estamos esperando el principio del reino, y ese reino está más cerca de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga y te mantenga despierto.